Bueno, ¿se acuerdan ustedes que estábamos contando la historia de la Reconquista en España? Habíamos dejado la cosa de tal forma que estaban los moros dueños de la península, vencedores en Guadalete, y a las escasas huestes de don Rodrigo las habíamos dejado huyendo tanto de los moros como de los partidarios de Agila, porque recuerdo que los moros habían llegado aquí para ayudar a uno de los bandos de la guerra civil. Bueno, en este momento todavía los visigodos que llaman a los moros y los moros eran el mismo bando. El poder musulmán empieza a afianzarse, se afianza sobre la base de su pacto con Agila, es el partido viticiano que llamaban, y hay que añadir también, y es importante decirlo, el apoyo de la población judía, que creía librarse con la llegada de los moros de un enemigo tan áspero como eran los monarcas visigodos, sobre todo los últimos, y también se extiende el poder musulmán gracias a la indiferencia y hasta la aquiescencia de los dueños de la tierra, de las grandes fortunas, que no veían en peligro sus tierras porque, bueno, conversos al Islam, el nuevo poder les iba a respetar. Así que los fugitivos eran solo una minoría que realmente no preocupaba ni inquietaba a nadie. Y entre esos fugitivos hay un hombre que dará que hablar, don Pelayo. ¿Quién era Pelayo? Lo que sabemos sobre él es lo que las crónicas nos han legado. Y por cierto, ya que las crónicas son tan aludidas, detallemos cuáles son. Por un lado tenemos las crónicas cristianas, las 3 crónicas de Alfonso III, la albeldense, la rotense y la sebastianense u obetense, escritas a finales del siglo IX, prolongadas siglos más tarde por las crónicas najerense y tudense. Y por otro, las crónicas árabes, la Faz al-Ándalus, la conquista de Al-Ándalus del siglo XII y la posterior de Al-Makari. Son esos relatos los que han conformado la imagen canónica de aquel periodo. Estos textos reconstruyen hechos ocurridos mucho tiempo atrás y lo hacen con una finalidad que poco tiene que ver con los criterios de la historia moderna, de manera que no podemos tomarlos como fuentes de absoluta veracidad descriptiva. Pero bueno, es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, estas crónicas que Almudena ha mencionado con notable erudición, y a partir de ellas, pues ahí tenemos a este Pelayo fugitivo tras la derrota de Guadalete. Pelayo era un guerrero del bando de don Rodrigo. Se le atribuye la función de espatario o incluso de conde de espatarios. Un espatario era literalmente el que cuidaba las espadas del rey, no cualquier espada. Traducido al lenguaje contemporáneo es pues como un guardia de corps, un miembro más o menos relevante de la guardia personal del rey don Rodrigo. No era un estatuto menor, es decir, la función de las armas tan cerca del rey implicaba nobleza de origen, y de Pelayo se cuenta en efecto que era noble, hijo del duque Fabila, del linaje de los reyes Recesvinto y Chindasvinto, nada menos. ¿De dónde era duque este Fabila, el padre de Pelayo? No lo sabemos con certeza. Una línea de la tradición le atribuye al ducado de Cantabria, otra, el de Galicia, y aún más recientemente se considera que debió de ser pues duque en tierras asturianas. El hecho es que la familia de Fabila se vio envuelta en las duras querellas de poder de la monarquía hispanogoda. Hacia finales del siglo VII, el rey, que en aquel momento era Égica, envía a Fabila a Galicia. Poco después llega a Galicia, concretamente a Tui, el hijo del rey, Vitiza, asociado al trono. Vitiza y Fabila discuten por un asunto de mujeres. No sabemos si la causa del conflicto fue la esposa de uno de ellos o alguna otra mujer. Quizá la disputa fuera manifestación de una enemistad política. Lo que sabemos es que en la pelea, Vitiza golpea a Fabila en la cabeza con un bastón y le hiere de muerte. A partir de ese momento, los hijos de Fabila quedan enfrentados a Vitiza. Y cuando Vitiza suba al trono en 702, Pelayo tendrá que salir a escape. Expulsado de Toledo, mal visto por los amigos del rey, Pelayo emprende un periplo que la tradición ha vestido con ropas muy sugestivas. Primero acude al norte, donde le acogen los amigos y familiares de su padre, pero la hostilidad del rey no ha disminuido, así que Pelayo tiene que hacer el petate y se marcha peregrino a Jerusalén. De este viaje a Tierra Santa sabemos poco, ni siquiera sabemos si realmente hubo tal viaje. Es improbable, pero no es imposible. En todo caso, Pelayo tarda poco en reaparecer en España. En 710 muere Vitiza, el viejo rey,
Este había reservado la sucesión del trono a su hijo Ágila, pero una facción de la nobleza elige rey a don Rodrigo. Y Pelayo está en el partido de Rodrigo, no solo por su enemistad con los viticianos, sino porque Rodrigo, el nuevo rey, y Pelayo eran de la misma sangre. Sus padres, que se llamaban Teodofredo y Fabila, respectivamente, eran hermanos, asuntos de familia, en fin. Fiel a sus compromisos, Pelayo comparece junto a Rodrigo en Guadalete. Con él conocerá el sabor amargo de la derrota. Ante el empuje musulmán, Pelayo busca refugio en la vieja capital del reino, Toledo. Esta, no obstante, tardará poco en caer. Los restos del partido de Rodrigo tienen que volver a huir. La mayoría se dirigirá hacia Narbona, en Francia, donde la posición de los visigodos es más segura. Pelayo tomará otro camino, no irá hacia Francia, sino hacia el norte, Asturias. Dice la tradición que consigo llevará las sagradas reliquias que el arzobispo de Toledo, Urbano, le había confiado: el lignum crucis traído por los peregrinos de Jerusalén, la vestidura entregada por la Virgen a San Ildefonso, las obras de San Isidoro, San Ildefonso y San Juliano. Hay quien añade al lote el tesoro de la corona visigoda. Nada menos. Bueno, la cuestión es, ¿por qué Pelayo se fue a Asturias y no a Narbona, en Francia, como los demás? Porque Narbona era una capital visigoda importante. Es un asunto muy debatido, lo vamos a hablar seguramente mañana. Ahora quedémonos con la imagen de este guerrero vencido que se refugia en tierras no francesas, sino asturianas. Asturias no había quedado al margen de la invasión musulmana. Entre el 712 y 714 ha habido incursiones moras. Hay que recordar que los moros no representaban a una potencia extranjera, sino al partido de Ágila y los viticianos, es decir, a una de las facciones del poder. Y el poder musulmán no se presenta como el de un ejército que ocupa territorios, sino que es una facción vencedora en una lucha interna que proclama su hegemonía y que, por supuesto, exige tributos, o sea, dinero, impuestos. Así se instala en Gijón, otros dicen que en León, digamos que en Gijón, un nuevo gobernador, Munuza, un musulmán bereber. Y los clanes dominantes en Asturias capitulan como habían capitulado todos los del resto de la península. Probablemente también capitularía la familia de Pelayo. A estas alturas, la vida de Pelayo podría haber continuado como la de cualquier otro noble hispano-godo, sometido al Islam y pacífico propietario de una porción de tierras en el área de Siero, dice la tradición cronística. Pero ocurrió algo que iba a cambiar las cosas. Aunque las crónicas lo relatan de manera confusa, trataremos de desenredar el hilo. Pudo ser así. Bueno, lo que ocurrió fue que el poder moro no se presentó de manera pacífica. Las propias crónicas musulmanas nos presentan al moro Muza atacando al enemigo cristiano, saqueando sus tierras, destruyendo las iglesias y robando las campanas. Pero tiene esta gente fijación con las campanas. La violencia estaba siendo utilizada como el arma de convicción para forzar la capitulación, la rendición y recabar los tributos. A modo de garantía, los clanes cristianos se ven en la obligación incluso de enviar rehenes a Córdoba. O sea, llega el moro, te pide a ti el dinero y para estar seguro de que se lo vas a pagar, te coge a un hijo y te lo manda a Córdoba de prisionero. En fin, esos rehenes eran la prenda de la paz, pero eran también la materia de una extorsión. Responderían con su vida del pago de los impuestos. En una de esas cuerdas de rehenes que se dirigen hacia Córdoba aparece Pelayo, enviado por el mismísimo gobernador Munuza. No sabemos si Pelayo viajaba a Córdoba en calidad de rehén, de preso o acompañando a la comitiva. Lo que la tradición nos cuenta es que el viaje de nuestro guerrero a Córdoba fue una maniobra de Munuza con el objetivo muy claro: alejar de Asturias al guerrero para que el moro pudiera desposarse con la hermana de Pelayo, Adosinda. ¡Ay, picarón! Los matrimonios entre los nuevos gobernantes y las mujeres de la vieja élite goda no eran cosa infrecuente. Recordemos que el hijo de Muza, Abdalasid, había desposado a la viuda de don Rodrigo. Esos matrimonios eran una vía rápida y eficaz para asegurar el dominio de los nuevos amos del país. Ahora bien, Pelayo no estaba por la labor. Enterado del asunto, nuestro héroe abandona Córdoba y vuelve a Asturias. Vuelve a Asturias muy enfadado, no quiere bajo ningún concepto que Munuza se quede con su hermana y aquí empieza el follón. Estamos en el año 718, en algún lugar de Asturias, probablemente en la campa de Cangas de Onís. Pelayo es alzado sobre el pavés, sobre el escudo, y elegido príncipe o caudillo o líder o rey
no sabemos exactamente, de los asturianos. Acaba de nacer un foco de rebeldía que va a convertirse en un quebradero de cabeza para los musulmanes. Entre los rebeldes hay de todo, desde viejos guerreros vencidos que buscan revancha hasta clanes astures que no quieren pagar impuestos. Munuza ha puesto precio a la cabeza de Pelayo. Los rebeldes, por su parte, hostigan a los moros allá donde pueden, en los caminos, en las montañas, en los campos. Las hostilidades se enquistan hasta el extremo de que los moros deciden hacer una demostración de fuerza. Hay en la España mora un nuevo gobernador, Ambasa, que ha doblado los impuestos a los cristianos y ha ordenado confiscar los bienes de los judíos. Ambasa está por la mano dura y quiere someter con las armas ese foco de rebeldía asturiano. Envía a la región una fuerza expedicionaria al mando del general Alcama. Los cristianos, encabezados por Pelayo, se refugian en Covadonga. Allí derrotarán a los moros. Lo hemos contado ya. Fue Covadonga lo que hizo verdaderamente rey a Pelayo. Por cierto que la tradición atribuye al caudillo un hecho sobrenatural que tuvo lugar precisamente en Covadonga y que expresó el favor divino para con los rebeldes. Es la cosa que estaba mirando Pelayo las evoluciones de la morisma, que se acercaba al pie del monte Euseba, el monte donde está Covadonga, cuando de repente se le apareció en el cielo una brillante cruz de color rojo. Pelayo construyó a su imagen una cruz con 2 palos de roble y ese fue su estandarte durante la batalla. Hay otra tradición que explica lo mismo, pero de manera distinta. Como el rojo pendón de los visigodos había desaparecido en el Guadalete, un ermitaño de vida ejemplar, que habitaba la cueva de Santa María, la Covadonga, puso en manos de Pelayo una cruz de roble y le dijo: «He aquí la señal de la victoria». Bueno, será una cosa o será la otra, pero el hecho es que Pelayo tomó la cruz por enseña en la batalla contra los moros. Los cristianos ganaron, los moros pusieron pies en polvorosa. El triunfo de Pelayo hizo que otros muchos en la cornisa cantábrica se sumaran a la rebelión. Para los musulmanes se abría en el norte un paisaje poco alentador, tierras difíciles, de limitado valor económico y estratégico, cuyo dominio iba a traer más riesgos que beneficios. Los moros se marcharon de allí y así pudo consolidarse la precaria corona de Pelayo en un tiempo en que el trono cristiano era, como se ha dicho, una simple silla de montar. Pelayo se instaló en Cangas de Onís, cerca de las montañas, por si acaso, y junto a él estuvo y estará su esposa Gaudiosa, una dama de Liébana, a la que cierta tradición atribuye, por cierto, a la derrota de los moros que huían de Covadonga. Pelayo y Gaudiosa tuvieron 2 hijos, Fabila y Ermesinda. Ambos, Fabila y Ermesinda, reinarán después. Pelayo murió en Cangas, enfermo, en 737, y Gaudiosa falleció muy poco más tarde, debido a ser estos matrimonios que cuando falta uno el otro, ¡plip!, se le acaba la vida. Bueno, con ellos había nacido el embrión de la España de la Reconquista, sobre un territorio que era aproximadamente la mitad del actual Principado de Asturias. ¿Y qué había allí, en aquel sitio tan pequeñito? Bueno, eso es lo que veremos en el próximo programa.